Buenas noches, mi nombre es Andrés Augusto Hernández Martínez. Este es una pequeña propuesta de solución o sobre el tema de qué, de la tarea 5 de la evaluación final de ética. Sí, entonces voy a hacer como una descripción, una breve narración del tema. Entonces dice: análisis y presentación de alternativas de solución a problemas sociales identificados en su contexto. La religión como construcción humana nació para dar explicaciones a todo aquello que la razón no llegaba a entender y para ofrecer consuelo, esperanza y resignación ante la duración de las condiciones de vida de los humanos. La religión se ha expresado durante la historia de manera compleja y contradictoria. A lo largo del tiempo ha dado sentido a grandes momentos de rebeldía social y han sido también utilizadas por los poderes económicos y políticos de cada momento por imponer el control en las sociedades. Esto cuando el poder y la opresión no han sido la misma religión institucionalizada. La cultura religiosa invade todas las actividades humanas, quizás porque recoge ideas muy antiguas, instaladas en la mente de los humanos desde siempre, incluso previas a la existencia de las religiones institucionalizadas, y condiciones de vida de costos, también de los que no comparten o se confrontan con los valores religiosos. Siempre me ha parecido sugerente la semejanza entre el sacramento de la confesión y la figura de la autocrítica como elemento central del control político de algunas organizaciones. En momentos de crisis, las interpretaciones religiosas de la vida adquieren un mayor protagonismo, tanto en cuanto a la legitimación de las políticas impuestas por los poderes, como en forma de respuestas religiosas basadas en la fe y en las soluciones simples a problemas de gran complejidad. Pero la religión no incluye solo en la legitimación de las políticas del poder, también está muy presente en las respuestas de la ciudadanía ante las dificultades para explicar la complejidad de las situaciones. Aparecen soluciones casi religiosas de fundamentos teológico, no es un fenómeno nuevo y acompañe siempre los momentos de grandes crisis. Una parte de la fuerza y al mismo tiempo la debilidad del comunismo como respuesta sistemática a las injusticias del capitalismo industrializa tienen, en mi opinión, esta explicación religiosa. En estos momentos, ante la crisis de la época, provoca por un brutal desajuste entre el poder de los mercados financieros globalizados y una política cerrada y limitada a las fronteras de los estados nacionales. Vuelven a surgir estas respuestas religiosas ante la necesidad de la ciudadanía de recuperar la soberanía y la capacidad de autogobierno social frente a la economía global muy poderosa y unas estructuras políticas incapaces de jugar su función social. Aparecen propuestas absolutamente legítimas, pero no se expresan en estado de ánimo, argumentos y debates que tienen fuertes componentes religiosos. La regionalidad no está en las propuestas, todas legítimas, sino en cómo se presentan, se justifican, se defienden o se combaten, y como es evidente, nadie está exento de caer en esta trampa. Seguro que podríamos citar otros, pero hay tres ejemplos que en mi opinión destacan y tienen esta explicación común. Me refiero a la propuesta de salida del euro como mecanismo de supuesta recuperación de la soberanía económica. Insisto en que es un debate ilegítimo y con argumentos a un lado u otro,
pero la idea de que la salida de la zona monetaria europea nos puede permitir sin más recuperar soberanía económica tiene rasgos de eso que ha llamado respuestas religiosas a la crisis. No está de más destacar que algunos de los argumentos en contra de todo religiosos, porque incluso sacan a pasear el infierno como confrontar con los que, para defender su propuesta, sacan a pasear el cielo o el paraíso. Obviamente esta realidad también se expresa en la necesidad de encontrar nuevas propuestas políticas que ofrecen seguridad y simplicidad donde solo hay incertidumbre y complejidad. El fuerte impacto de la crisis en amplios sectores de la población que nunca habían sentido peligrar su estatus económico y social, o el miedo a perderlo entre los que aún lo mantienen, y la incapacidad de la política y las instituciones sociales y políticas para dar respuesta, sitúan a muchas personas en disposición de buscar respuestas que le ofrecen esperanza e ilusión. Objetivo no solo legítimo, sino loable, porque sin fe, ilusión y esperanza la vida material es mucho más dura, y es ante una necesidad humana tan antigua como los tiempos, cuando algunos representantes políticos y creadores de opiniones, insisto en algunos, aunque en mi parecer muchos, echan mano de la gran fuerza de atracción que tienen las estrategias religiosas de colonización de las mentes. En ocasiones se les llama populismos, pero creo que esta es una definición demasiado genérica que no profundiza lo suficiente en la naturaleza del fenómeno. El simplismo con que se identifica una sola causa como responsable de las dificultades y sufrimientos de la gente, el zoroastrismo es uno que identifica los culpables, la simplicidad con la que se identifica la solución, hacen que podamos hablar de interpretaciones y respuestas religiosas a la crisis. Los principios y las normas éticas importantes en nuestros campos se aplican también a la comunicación social. Se puede aplicar siempre los principios de la ética social como la solidaridad y la subsidiariedad, la justicia, la equidad y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos y en el cumplimiento de funciones de responsabilidad pública. La comunicación debe ser siempre veraz, puesto que la verdad es esencial en la libertad individual y la comunión auténtica entre las personas. La ética y la comunicación social no solo concierne a los que aparecen en las pantallas de cine y de televisión, en las transmisiones radiofónicas y las páginas impresas o internet, sino explica también muchos otros aspectos. La dimensión ética no solo atañe el contenido de la comunicación, el mensaje y el proceso de comunicación, como se realizaba la comunicación, sino también las cuestiones fundamentales, estructurales y sistemáticas que a menudo incluyen múltiples asuntos de políticas acerca de la introducción de la tecnología y productos de alta calidad, quién será rico y quién pobre en información. Estas cuestiones remiten a otras con implicaciones ecológicas y políticas para la propiedad y el control. Por lo menos en las sociedades abiertas con economías de mercado, el problema ético de todos puede ser con armonizar beneficio con servicio de interés público, entendido según una concepción integral del bien común. Incluso a las personas de buena voluntad no siempre les resulta evidente cómo aplicar los principios éticos y las normas a los casos particulares. Hacen falta reflexión, discusión, diálogo. Ofrecemos las siguientes consideraciones a la esperanza de adelantar esta reflexión y este diálogo entre los responsables de la política de la comunicación, los comunicadores profesionales, los expertos en ética, los moralistas, los usuarios de las comunicaciones y demás personas implicadas. Al comenzar el tercer milenio de la era cristiana, la humanidad está creando una red global de transmisión instantánea de información, de ideas y de juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación y el entrenamiento, la política, el arte, la religión
y todos los demás campos. Esta red ya es accesible directamente en muchas personas de sus hogares y en las escuelas y en sus lugares de trabajo, es decir, prácticamente donde quiera que se encuentren. Es común ver el tiempo real acontecimientos desde deportes hasta guerras que suceden en el otro extremo del planeta. La gente puede estar directamente en contacto con la infinidad de datos que hasta hace poco no estaban quisiera al alcance del especialista y estudiantes. Una persona puede entender a las alturas del genio humano y de la virtud a caer en el abismo de la degradación mientras está sentada sola ante un teclado o una pantalla. La tecnología de la comunicación logra constantemente nuevos avances, los enormes potencialidades para el bien y para el mal, al mismo tiempo que aumenta la interoperabilidad disminuye la disfunción entre comunicadores y usuarios. Se necesita una investigación continua sobre el impacto y en especial sobre las implicaciones éticas de los medios de comunicación, tanto como nuevos emergentes. Pero a pesar de su inmenso poder, los medios de comunicación son y seguirán siendo solo medios, es decir, instrumentos, herramientas disponibles tanto para un uso bueno como para uno malo. A nosotros corresponde elegir. Los medios de comunicación nos exigen una nueva ética. Lo que exigen es la explicación de principios ya establecidos en las nuevas circunstancias, y está en la tarea en la que todos tienen un papel que desempeñar. La ética en los medios de comunicación no solo es tarea de especialistas en comunicación social o es filosofía moral. La reflexión y el diálogo que este documento pretende impulsar y fomentar deben alcanzar horizontes más amplios y globales. La comunicación social puede unir a las personas en comunidades presididas por la simpatía y los intereses comunes. Estarán dichas comunidades basadas en la justicia, la decencia y el respeto de los derechos humanos. Se comprometerán a favor del bien común y, por el contrario, serán egoístas y introvertidas, buscando el beneficio de grupos particulares, económicos, raciales, políticos e incluso religiosos, a expensas de los demás. Servirá la nueva tecnología a todas las naciones y a todos los pueblos, respetando las tradiciones culturales de cada uno, o será un instrumento para aumentar la riqueza de los ricos y el poder de los poderosos. Corresponde a nosotros elegir. Los medios de comunicación también pueden usarse para separar y aislar. La tecnología permite cada vez más a la gente reunir información y servicios elaborados exclusivamente para ello. Eso supone ventajas reales, pero planta una cuestión inevitable. ¿Será la audiencia del futuro una multitud de audiencia en una sola persona? La nueva tecnología, a la vez que puede aumentar la autonomía individual, tiene otras implicaciones menos positivas. La web del futuro, en lugar de ser una comunidad global, podría convertirse en una vasta y fragmentada red de personas aisladas, abejas o humanos en sus celdas, que interactúan por datos y no directamente uno con otros. ¿Qué sería de la solidaridad o qué sería del amor y el mundo como ese? Tener una actitud de reconocimiento y cortesía favorece la libertad de expresión. Aceptar el dimenso, ser veraz y mantener la confidencialidad, hablar de una acción comunicativa que deberían perseguir la comprensión y el entendimiento. Hablar, dice Levinas, es volver al mundo común, crear lazos comunes. Levinas. La primera norma para resolver el malentendido, un problema o un conflicto, es tener una actitud de reconocimiento y cortesía, favorecer la libertad de expresión, aceptar el dimenso, ser veraz y mantener la confiabilidad. Reconocer la moral de otro no significa aceptarla. Reconocer es darse cuenta y responder considerando la importancia de lo que se expresa para él lo exprese. La frase "reconozco que esto es muy importante para usted pero no lo puedo aceptar" es en algunas ocasiones necesaria. Podemos reconocer, por ejemplo, que los matrimonios concertados en algo bueno o importante en determinados contextos culturales, pero que Joan Camillus Brooke en 2015, aquí y ahora,
no lo podemos respetar, o incluso que es algo que debemos respetar en caso de que vivimos en estas sociedades, y aún así considerar que no es algo correcto y deseable. El reconocimiento del otro que no es como nosotros, suponemos el derrumbe de las otra regla del oro moral: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o incluso la versión positiva: haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti, puesto que después de mucho andar hemos descubierto algo bastante simple, que los otros no siempre desean lo que nosotros deseamos, ni consideran bueno para ellos lo que consideramos bueno para nosotros. Para finalizar, es fundamental complementar la tesis de Bauman al referirse a las normas éticas como aquellas que cumplen con la regla de personalización, es decir, si el yo ético es intercambiable por él, ella o nosotros, porque si una cosa es moral, cuando se afirma en primera persona sigue siendo moral en segunda o tercera persona. De hecho, se considera que únicamente las reglas que pasan esta despersonalización satisfacen las condiciones de las normas éticas. Es de esta manera como Bauman argumenta su postura en contra de la posibilidad de universalización de la ética y la moral. Sostiene que la moral no puede superstitarse en reglas dirigidas e iguales para todos. Los yos se vuelven colectivos como un nosotros. Solo si pudiéramos considerarse todos los yos como idénticos. Nosotros es una suma, un arreglo de contar, no un todo. Bauman 2015, página 57. Volver a la reflexión es un llamado del filósofo Heidegger en 1955 de su discurso Celeridad. La falta de pensamiento es un huésped inquietante en el mundo de los entra y sale de todas partes. 1981, página 1. Pensar y reflexionar tiene costos importantes en los estudiantes. No hay ejercicio racional para decir por qué se obra de manera y no de otra. Piensan la ética como un modelo que dice cómo comportarse, cómo hacer, a semejante a una fórmula que se implica o se cumple sin pensar y que dice cómo actuar. Es de esta manera como se ha permitido que la publicidad se convierta en el evangelio, con unos imperativos categóricos que desplazarán los absolutos de la religión. La culpa actual es por no ser bello, no es por ser esbelto, no es por ser joven, no es por ser mejor. La alineación de los mandatos de otros es una de las formas que el sujeto emplea para no pensar cómo apegarse a las normas y a las decires. El sujeto depende de lo externo para hacerse a un ser. Bauman, en su texto En busca de la política 2007, responsabiliza aparte a la política cuando dice que para esta es un problemático que los ciudadanos piensen, pues esto puede llevar a la inconformidad, a la sublevación y al Estado no tiene cómo responder. Por ello estimula la alineación e invita al riesgo que genera tener ciudadanos pensantes y reflectivos. Parecía que en la política solo le importa la masa alineada. No solo piensa, que no solo se hace sentir. Las manifestaciones tienen matices de demostración política, de divergencia, de crítica. Son evidencias de la identidad de las personas. La política no tiene recursos para hacerse cargo de los individuos pensantes. Hoy la obligatoriedad de la educación, la nueva estructura familiar, las demandas sociales y los adelantos científicos generan metas en los jóvenes diferentes a los siglos pasados. Sus logros los cifran más en la vida laboral que en los demás académicos. Hoy en el mundo contemporáneo ya no hay que detectar el saber. No se puede volver y no se vale la pena volver. Hay que enfrentar el mundo con lo que se nos presenta hoy. Y saber hoy no es el fin de sí mismo. Y saber
en un medio para comprar, para tener. Gasuki 2011. Los jóvenes y los docentes ingresan a la universidad con motivaciones diversas, legítimas todas, que van vías diferentes tradicionales construyendo el conocimiento. El tema de la ética se incorpora cada vez más en todos los ámbitos, puesto que refiere a la vida, a la responsabilidad, al apropiarse de las dimensiones y sus consecuencias. Asumir la ley es ser coherente y hacerse cargo de sí mismo. Volver a los pensadores griegos cuando se refieren a la idea socrática del ciudadano de sí mismo y a la taxonomía aristotélica, saber pensar, saber vivir bien y saber hacer. Hombre del conocimiento de la teoría, hombre del hacer, técnica, hombre de la política y de la ética, es decir, la estructuración del comportamiento humano. La formación ética y moral en los estudiantes de hoy tiene implicaciones profundas en la construcción personal y social. Es bien sabido que la cultura permea la estructura ética de las personas y las instituciones, lo vemos a diario. La cultura corrupta del dinero rápido y del fraude y del facilismo han permeado las comunidades. Los valores y los principios se ubican afuera. Al parecer hoy el debilitamiento de las posturas subjetivas frente al ser de los proyectos de la vida. La reflexión se ha habilitado, la responsabilidad y la corresponsabilidad han desplazado su lugar con el cumplimiento de mandatos de otros para agrandar y ser aprobado. La sociedad de consumo ha logrado absorber el sujeto en algunas de sus dimensiones, la libertad tantas veces invocada pero ausente en las desiderios de los estudiantes en las presentes investigaciones, está tergiversada. La educación propende por la información integral de los estudiantes al respecto por la dignidad del ser humano y su función con la responsabilidad social. Resalta valores, cultiva líderes del mañana, que la sociedad recibe puesto que los egresados reflejan los valores de la universidad trámite y de esta manera impacta a la sociedad, al talante de los docentes y a los estudiantes muestran muy bien el talante de las instituciones. La cultura, el imperante y en el país y en el departamento puede permearse con proyectos al interior de la universidad a través de acciones que permiten reforzar la civilidad y la formación de los ciudadanos. Es importante reconocer que la universidad puede exorcizar la mentalidad de ilegalidad que limita la maldad. Por ella pasan miles de jóvenes que salen en el mundo laboral a diferentes lugares jerárquicos, desde empleados hasta directivos y propietarios de empresas de distintos ídolos. Es por ello que es importante pensar una salida propositiva. La universidad es un espacio privilegiado donde se congrega en torno al saber y desde allí es posible planear experiencias para el hacerse a partir del ser. Ser profesional no es ser alguien para hacerse profesional y parecer existe una excisión entre el ser persona y el ser profesional. Es por ello fundamental replantar la excisión entre el ser y el hacer. No hay una ética de las profesiones excedida de la ética del sujeto. No es posible pensar al estudiante solo como profesional en formación en un imperativo, pensarlo como ser para el hacer. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.